Bueno, pues el día de ayer abrieron sus puertas, ya ofrecen servicio. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estuvieron presentes para verificar que las actividades regresen de manera normal. Vamos a ver la nota. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardan las puertas de la clínica especializada Condesa. En su interior, Andrea González, directora de la clínica, indicó que este 1 de abril los 120 trabajadores laboraron de manera normal y se recuperan los servicios en su totalidad. En este espacio de tiempo hubo una demostración de un equipo comprometido, hubo una muy alta responsabilidad de los usuarios y organizaciones civiles. Los usuarios se mostraron agradecidos que después de varios días de conflicto entre la directora de la clínica Condesa, Andrea González, y el líder sindical de la sección 18, Ricardo Hernández, se hayan normalizado los servicios. Recuerdan los días de incertidumbre. Bueno, con lo que supimos, la siguiente semana, desde el martes que cerraron la clínica y cerraron medicamentos y todo, pues todo el mundo estaba como un poco nervioso de que se iban a cerrar, que ya no íbamos a tener consultas ni nada por el estilo. Ricardo Hernández, líder sindical de la sección 18, ocupaba una oficina en la azotea de la clínica, de la cual el director general de los servicios de salud pública, Jorge Alfredo Ochoa, era responsable. Hoy, ese espacio está clausurado. Bueno, hay una decisión de la Secretaría de que el espacio que ocupaban, que pertenece a los servicios de salud pública de la Ciudad de México, lo ubiquen en otro espacio, en otro lugar, no en esta clínica. En las imágenes, Manuel Hernández, Saray Mariscal, 21 Noticias.